Bienvenidos a nuestro programa Decide, en el que impulsamos la agenda del pueblo y nos decidimos asumir la soberanía. Tenemos como nosotros a Héctor Torres González, un compañero de lucha de muchos años, quien se ha decidido a lo largo de toda su vida a lograr una profunda transformación del país. Héctor lleva más de 50 años de lucha, él es oriundo de Monterrey, Nuevo León, y participó en el movimiento estudiantil. En aquella época se sufrió la represión del 10 de junio de 1971, lo que orilló a muchos jóvenes a buscar una vía armada para la transformación de nuestro país, y se fundó la Liga Comunista 23 de septiembre, en la que Héctor participó activamente, arriesgando todo en aras pues del pueblo, de la liberación del pueblo, de la explotación, de la opresión. Y a lo largo de más de 5 décadas ha estado luchando en diferentes trincheras. El día de hoy le damos la bienvenida como miembro de la promotora por la suspensión del pago de la deuda pública en México, que está muy activa desde hace un par de años. ¿Qué tal, Héctor? ¿Cómo Hola, estás? buenas tardes, Pablo. ¿Por qué se dio la necesidad de formar esta promotora por la suspensión del pago de la deuda pública? Bueno, la promotora por la suspensión del pago de la deuda pública surgió en plena pandemia. Hace ya, que van a ser 5 años. Surgió en plena pandemia que un grupo de compañeros de diferentes organizaciones nos dimos cuenta que se vecinaba una gran crisis, no solo de salud, sino económica, que se iba a paralizar la economía, que iba a traer consecuencias de enfermedades, y que eso iba a trastocar pues el nivel de vida de no solamente de México, sino del mundo, y que se requerían cuantiosos recursos para hacerle frente a esta gran crisis mundial, una gran crisis que supera a la gran crisis de los 30, a la llamada Gran Depresión. Entonces, Curiosamente, viendo la magnitud del problema, dijimos, el país necesita recursos. Sí. Te interrumpí hace rato porque curiosamente en la crisis de los 30 México suspendió pagos de la deuda. Así es. Entonces en esta época pues correspondía hacer lo mismo, ¿no? Sí, porque vivíamos una crisis sin precedentes en la historia. Entonces dijimos, bueno, el país necesita recursos. El presidente López Obrador había manifestado en su campaña que no se iba a endeudar, que el país no se iba a endeudar, y a él había hecho una crítica al endeudamiento de los gobiernos neoliberales, en particular la deuda del FOBAPROA. Hasta un libro escribió, ¿no? Hasta un libro escribió y condenándola. Entonces, ante la magnitud de esta crisis y ante la necesidad de cuantiosos recursos, vimos la cuestión de que se estaba pagando mucha deuda, muchos intereses por la deuda. En aquel tiempo creo que eran medio millón de millones de pesos. Sí, o sea, medio billón. O sea que el endeudamiento de Peña Nieto dejó la deuda en un nivel de 10.5 millones de pesos con un alto costo financiero. Y ahí nos planteamos la necesidad de que se debería suspender el pago de la deuda, que no se pagaran los intereses al menos por 2 años, para que esos recursos se destinaran
sobre todo a la salud, comprar vacunas, etcétera, y para reactivar la economía, porque la economía se iba a derrumbar. Y también da cuenta de que coincidíamos con el presidente de que este país no debe endeudarse. El problema está en que con la crisis mundial, las monedas se devalúan. Entonces, aunque no te endeudes, si tú tienes una deuda en dólares y si el peso se devalúa, automáticamente la deuda externa aumenta, aunque tú no te hayas endeudado. Entonces, la deuda aumentó en esos años, sin que tú lo hubieras solicitado, sino simplemente por el cambio de la paridad del peso con el dólar o de otras monedas. Entonces, de ahí concluimos de que había que suspender el pago de la deuda, que se estaban destinando cuantiosos recursos, y también nos dimos cuenta que el Papa había decretado o había hecho una propuesta de que los países pobres se les condonara el pago de la deuda, que eran los que más iban a sufrir con la pandemia. Hubo una serie de expresidentes de América Latina, creo que de Colombia, de Uruguay, no sé si de Chile, hubo varios expresidentes que hicieron un manifiesto planteando condonar el pago de la deuda de los países de América Latina. Y revisando nuestra historia, nos dimos cuenta que Fidel Castro, a principios de los 80s, o en la década de los 80s, cuando empezaba apenas el neoliberalismo a hacer estragos en el mundo y sobre todo en América Latina, él planteó la cancelación de la deuda. Y él lo dijo cuando apenas estaba el neoliberalismo. En el año 2020, que estaba la crisis de la pandemia, pues ya no estábamos al principio del neoliberalismo, sino estábamos en los estragos del neoliberalismo. Entonces, en México los gobiernos neoliberales pues endeudaron al país, lo privatizaron, se llevaron el dinero. Ellos pidieron muchos préstamos y nadie sabe en dónde se invirtieron. Por ley, el gobierno se debe de endeudar para generar empleos, para irse a inversiones productivas. El problema está en que en estos 30 años de neoliberalismo, el país no creció y sin embargo se endeudó. ¿En dónde se invirtieron esos cuantiosos recursos? Entonces dijimos, aquí estos cuantiosos se perdieron. Todo el ingreso por el petróleo, ¿no? Que también era también, o sea, incluso los ingresos de las privatizaciones. ¿Dónde quedó ese dinero? Dijeron que lo iban a invertir. Entonces, de ahí también planteamos que no únicamente había que cancelar el pago de la deuda, sino también hacer una auditoría a la deuda. No pagar a ciegas. Exactamente. Y además, con el precedente de que hay una deuda, dentro de la deuda total, hay una deuda interna, que es la del FOBAPROA, que es una deuda ilegal, ilegítima, anticonstitucional, y según el derecho internacional es una deuda odiosa. Odiosa es cuando un gobierno convierte una deuda privada en deuda pública. Cuando un grupo de ciudadanos o de empresarios tienen una deuda y el gobierno se las paga. O sea, ¿y quién la paga? No la paga el gobierno, la paga el pueblo. Porque hay que recordar que el pago de la deuda es con presupuesto público, es dinero del pueblo, o sea, no es dinero del gobierno. Nosotros estamos pagando la deuda. Entonces, hace 4 años había estas condiciones difíciles para el país que hacían urgente cancelar el pago de la deuda. Hoy, después de 4 años o 5 años, la deuda
en aquel tiempo era de 10.5 millones de millones, hoy la deuda es de 15.5 millones de millones. O sea que la deuda en 5 años ha aumentado en 5 billones o 5 millones de pesos. Entonces, a pesar de que el presidente dijo que no se iba a endeudar, el país se endeudó. Y está tan endeudado el país que el costo de la deuda, los intereses, están en los cielos. Entonces tenemos una deuda que nosotros catalogamos como una deuda eterna, una deuda impagable, una deuda que no se puede pagar. ¿Sabes cuánto dinero hay en México circulando? En billetes, en monedas. ¿Cuánto dinero hay? Hay 3 billones, 3 millones de millones de pesos. 3 billones. 3 billones y debemos 15 billones. O sea que ni juntando todo el dinero que hay circulando, se paga la deuda. Entonces tenemos una deuda impagable. Una deuda que a fin de cuentas esclaviza al pueblo de México. O sea, la deuda es una nueva forma de esclavitud. ¿Qué significa ser esclavo? Un esclavo es que pierdes tu libertad, pierdes tu capacidad de decisión y trabajas para otro, para el esclavista. Entonces en México, con la gran deuda, es tan cuantiosa que este año están presupuestados 1 millón de millones de pesos. Y además por los altos intereses. Entonces, el gobierno, este gobierno y los anteriores, siempre han refinanciado la deuda. La deuda tiene plazos. Hay que pagar en este año 20,000, otro año 30,000, así se va. Entonces los gobiernos emiten bonos, consiguen dinero y amortizan la deuda. Pero la deuda sigue creciendo, porque tú te estás endeudando para pagar deuda. Aquí funciona lo que una vez dijo Carlos Marx. ¿No se pagan las partes del capital? No. Puro interés. El gobierno en estos 5 años, el gobierno ha pedido prestado, se ha endeudado en 5 millones. De esos 5 millones, millones de millones, 3.8 es para pagar intereses. O sea que el gobierno pide dinero para pagar intereses. Entonces la deuda siempre va creciendo. Entonces la deuda siempre se va a hacer impagable. El caso del FOBAPROA. El FOBAPROA, la deuda inicial en 1995 eran de 520,000 millones de pesos. Hoy, en este año, vale más del doble. Además, por los intereses que se han pagado cada año, ya se pagó, más que se pagó. Y ahora resulta que esta deuda se va a acabar de pagar, según los cálculos, en el año 2090. Ah, caray. No lo llegaremos a ver. No, ¿quién la va a pagar? Y eso es la deuda del FOBAPROA, es 1 millón de millones. Y los 14 millones y millones restantes, ¿cuándo se van a pagar? Nunca. Son deudas impagables. La historia registra las civilizaciones antiguas que había malas cosechas, había campesinos endeudados y dijeron, ahora vienen buenas cosechas. Entonces, los que tienen deudas no las van a pagar. De ahí nació el jubileo famoso. O sea, que es una época de gozo, que la gente cancela sus deudas y bien para lo que sigue. Entonces la iglesia planteó lo del jubileo, la deuda, que no se pague la deuda.
Entonces, el problema de la deuda es impagable. Mucha deuda es ilegítima, es ilegal. Nosotros creemos que buena parte de la deuda se fue a la corrupción. Y no es la corrupción que todos vemos a diario, que 20,000 millones, no, acá son millones de pesos. El presupuesto público, o sea, los ingresos que recibe el gobierno este año son 7 millones de pesos. Y sin embargo se va más de 1 millón de millones a pagar la deuda. ¿Cuánto se va a salud, a educación, a los programas sociales? Se va menos que lo que se paga la deuda. Siendo que es lo más importante. Entonces, lo que el pueblo produce cada año, la mayor parte de su riqueza, no se va a educación, a salud, a generar escuelas, a apoyar a los campesinos, a generar empleos. Se va a pagar los intereses de los prestamistas. ¿Y quiénes son los prestamistas de México? Son los grandes bancos internacionales, los fondos de inversión, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional. O sea, la banca internacional, el gran capital financiero internacional. Ellos son los que están ganando. Ellos son los que se están llevando la mayor parte de las riquezas de México. Hace poco decían el presidente que a México le ha ido muy bien, que ha habido programas sociales, ha habido aumento de salario mínimo y una parte de la población se ha beneficiado. Es cierto, ha habido beneficios para el pueblo, pero son insuficientes. Se han llevado más por intereses de la deuda los grandes capitales financieros. Además, los bancos han tenido mayores ganancias. Los bancos se dedican a prestar dinero y los bancos le prestan al gobierno también y cobran intereses. Y hoy los intereses son altísimos. Altísimos. Anda como en el 11%, ¿no? O 12 o 13, porque el gobierno tiene que pedir prestado al exterior y los inversionistas quieren más, dan más rendimiento. Entonces, el diferencial de tasas de interés entre Estados Unidos y México es enorme. ¿Cómo le hace este gobierno para atraer capital extranjero? Ofreciéndole mejores rendimientos que en Estados Unidos o que en Europa. Entonces, es lo que está pasando. Está llegando inversión extranjera, inversión en cartera, que le llama también, porque hay mayores rendimientos. Pero significan mayores ganancias para ellos. Entonces, la deuda empobrece al pueblo. La deuda produce una mayor desigualdad social. Y la deuda viene a ser no un instrumento para el progreso de México, sino al revés. Es un instrumento de colonizaje. Es un instrumento para extraer nuestras riquezas, para explotarnos más. Entonces, lejos de que el gran capital internacional promueva el progreso de México, promueve el retroceso. Entonces, es un instrumento de dominio y yo digo es una nueva forma de esclavitud. Y el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, pues así lo han implementado, ¿no? Y como dependen de Washington, son las políticas de Washington, ¿no? Exactamente, ¿por qué se implantó el neoliberalismo en México? Surgió a raíz del problema de la deuda. De la deuda.
Los gobiernos populistas, estatistas, defensores del capitalismo en aquella época como Echeverría y López Portillo, endeudaron al país. Sí. Lo endeudaron tanto que quebró, que no había dinero para pagarlas. Entonces hubo suspensión de pagos. En 82, ¿verdad? En el 82, 81 fue la crisis. Cuando llegó Echeverría se debían 3.600 y la cuadruplicó a 19, y luego López Portillo la cuadruplicó a 85,000 millones. Sí, exactamente. Entonces, ¿qué dijo el Fondo Monetario Internacional? Estás en crisis, no tienes dinero, yo te voy a prestar para salir de la crisis y para que salgas de la pobreza. Pero te voy a dar dinero, te voy a prestar, siempre y cuando cumples condiciones. ¿Qué condiciones? Vas a privatizar las empresas, vas a privatizar el agua, vas a privatizar la tierra, vas a abrir la inversión extranjera. Tienes leyes que impiden que el libre flujo de la inversión extranjera. Vas a abrir la economía. Vas a quitarle los apoyos a los campesinos para que entren los productos de Estados Unidos o del mundo. Impusieron impuestos como el IVA, ¿no? Además, pusieron el impuesto, y había impuestos, el impuesto sobre la renta era del 55%. Lo bajaron a 30, 35%. O sea que los más ricos antes pagaban más impuestos y los bajaron. Que es lo que tenemos una reforma, tenemos unos impuestos en México, herencia del neoliberalismo, que es lo que no quiere cambiar este gobierno. Sí. Pero O a sea las que corporaciones no les cobran impuestos. pagan mucho Declaró menos. Raquel Buenrostro, la secretaria de Economía, que las corporaciones pagan como el 2.4% de sus ingresos de impuestos, mientras que el ISR está en 32, ¿no? La tasa máxima. Entonces, el neoliberalismo surgió por un problema de la deuda. Y a partir de que no se podía pagar la deuda, el Fondo Monetario puso esas condiciones neoliberales. Y nos dijeron, estas recetas es para que México progrese. Va a haber empleo, va a haber más salarios, va a haber TLC. Han pasado 30 años y no fue cierto todo lo que dijeron. No hubo empleo, hubo desempleo. No hubo riqueza, hubo pobreza para el pueblo. Los salarios de todas las categorías se desplomaron. El campo sigue en crisis desde los 60, 70. El país se hizo más dependiente. Dependemos más de Estados Unidos. Entonces, las recetas neoliberales no funcionaron, pero sí nos endeudaron más y nos dejaron una gran herencia que se tiene que romper. ¿Y qué pasaría en la economía mexicana si se suspenden pagos para auditar la deuda? Supuestamente se ponen nerviosos los mercados, como se pusieron con ahora que ganó Claudia. Que ganó Claudia, ¿no? Pero esas son presiones de los mismos grandes capitales. Porque el problema de la deuda no es un problema exclusivamente de México, es un problema mundial. Es un problema mundial. Estados Unidos tiene la deuda arriba del 100% del Producto Interno Bruto. Francia está igual, Japón. Los países ricos están totalmente endeudados. Estados Unidos es el más endeudado, ¿no? Sí, es el más endeudado del mundo. El problema está en que son potencias, ¿no? Son potencias ricas y sacan dinero, el dólar, que la gente recibe. Pero un país pobre como México, un país empobrecido, es diferente. Ha habido resoluciones de la ONU donde dicen, si el pago de la deuda no permite que se cumplan, que se ejerzan los derechos humanos, no se debe pagar la deuda.
O sea que hay resoluciones internacionales que dicen primero los derechos humanos, primero la vida del ser humano que pagar la deuda. Y este principio pues, es un principio que en México se ha aplicado en todas nuestras grandes revoluciones, que tú debes de conocer mejor que yo. Como dice el dicho, ¿no? Debo, no niego, pago, no tengo. Exactamente. Hay una parte del discurso del informe de Lázaro Cárdenas en 1936, él refiriéndose al problema de la deuda, dijo, México va a cumplir con sus compromisos con los acreedores. Los vamos a cumplir. Dijo, primero vamos a atender el progreso social y cultural de México, de los mexicanos. Ese fue el principio muy simple y muy sencillo, de que primero las necesidades del pueblo y las necesidades de los grandes tiburones de la banca pueden esperar. A diferencia de los neoliberales, me llamó mucho la atención en el 85, cuando el terremoto, que Miguel de la Madrid, que bueno, primero se escondió, un día estuvo debajo de la cama aterrorizado, pero cuando sale a la televisión, lo primero que declaró es que México iba a cumplir puntualmente los pagos de la deuda. En lugar de suspender pagos para la reconstrucción, no, primero los acreedores. México tiene muchos premios. La Secretaría de Hacienda este año ha dicho, México ha recibido el premio de no sé dónde, las calificadoras de Morgan, etcétera, internacionales, nos han dado muchos premios porque ha emitido bonos. México es el que ha emitido más bonos de América Latina. O sea, como si fuera un gran logro. El problema es de que ellos te están premiando porque tú le estás pagando, porque eres un buen cliente, como dicen. ¿Ah? Entonces, te decía que este es un problema mundial, de tal manera que los gobiernos de todo el mundo lo van a tener que afrontar pronto. Va a estallar, ¿verdad? Va a estallar porque el Fondo Monetario Internacional nunca en su vida, nunca, y es un instrumento del imperialismo, el Fondo Monetario, cuando hubo el problema de la crisis de la pandemia, el Fondo Monetario Internacional dijo, los países pobres se les va a condonar el pago de la deuda. Ellos y el grupo de los 20 y no sé qué grupo de los otros, las grandes potencias mundiales, dijeron sí, lo suscribimos. El presidente López Obrador dijo en una mañanera, dijo, yo estoy de acuerdo con que los países pobres no paguen, se le cancele el pago de la deuda, y que los países de desarrollo medio paguen menos intereses. Pero yo me pregunto, ¿México qué es? ¿Es un país de desarrollo medio? Es un país empobrecido. La mitad de la población mexicana es pobre, está abajo de los niveles de pobreza. Entonces, cabe en la categoría de los países pobres que no paguen la deuda. Entonces, acaba de haber triunfos de gobiernos en Francia, en Inglaterra, y va a haber en Estados Unidos, etcétera. Pero los gobiernos están en déficit y les están exigiendo que controlen el déficit, que no se endeuden, porque si se endeudan, la cosa va a estallar. Ya están muy endeudados. Las calificadoras aquí en México, los inversionistas, donde fue el secretario de Hacienda, para calmar a los mercados, los nervios de los mercados, no sé si supiste que después de la toma de posesión, el secretario de Hacienda fue a Inglaterra o a Europa y se reunió con los inversionistas y les dijo que el déficit fiscal, que ahorita es del 5% en este año, se va a reducir a la mitad, al 3%. O sea, le fue a decir, México no se va a endeudar. México no va a gastar de más.
Entonces, si se va a reducir el gasto, ¿cómo se van a atender los problemas sociales? No va a haber dinero el próximo año, va a haber menos que ahora. Entonces, México no tiene los recursos suficientes para atender los grandes problemas sociales. Por eso en la promotora le decimos, no hay recursos, pero puede haberlos. Y puede haberlos mediante dos vías. Uno, cancelando el pago a la deuda, no pagando intereses. Y dos, una reforma fiscal. Que grave al que más tiene. Entonces ahí va a haber recursos para fortalecer las finanzas públicas y atender ahora sí el crecimiento económico de México, los empleos que faltan, y la salud, la educación, todo lo demás. Porque todavía México tiene grandes carencias. Y es de los países que menos impuestos cobran, ¿verdad? Sí. En la OCDE creo que el promedio es de un 32% y México paga el 16%, o sea que es un país que no cobra impuestos a los Sí, a los ricos. incluso la tasa máxima del impuesto sobre la renta, la tasa máxima del impuesto, que es aquí 35%, si tú pasando determinado nivel de ingresos tienes que pagar el 35% de los impuestos. Aquí en México no sé cuántos son, pero en España paga, si tú ganas allá lo mismo que acá, allá pagan más que aquí. O sea, ¿por qué aquí los más ricos pagan menos que en España? Es un paraíso fiscal entonces México para muchos inversionistas. Eso es lo que está sucediendo. O sea, entonces México es una fábrica de ganancias. Es una fábrica de ganancias. Pues Slim en estos últimos 6 años duplicó su fortuna, ¿no? Sí. Los más ricos de México, los que ganan arriba de 3,000 millones de dólares, en este sexenio aumentaron sus ganancias en más del 50%. Luego, las 500 empresas más grandes de México aumentaron sus ganancias en este sexenio más que el sexenio anterior. Los bancos hicieron lo propio. Rompen récord, ¿no? Entonces México... El año pasado ganaron 273,000 millones. Ajá. Y en lugar de que ellos paguen el FOBAPROA y que paguen más impuestos, pues ahí estamos nosotros pagando el FOBAPROA. Exacto. Entonces, eso hace que México sea más desigual, definitivamente. ¿Y cómo se haría esta auditoría? ¿Cómo estudiar la deuda, limpiarla? ¿Cómo se puede implementar esta? Pues ha habido experiencias internacionales de comisiones auditoras en Irlanda, en Grecia, en Ecuador, en donde se han establecido comités de auditoría ciudadanas gubernamentales para analizar el problema de la deuda. Para ver, ellos le llaman auditorías integrales, para saber si hubo un préstamo que se invirtió en dónde, cuánto, cómo, qué beneficios trajo para el pueblo, una carretera o lo que sea. Entonces, sí hay experiencias, de cómo auditar. Hay un comité internacional contra la abolición de las deudas ilegítimas, el KDTM, en donde la promotora forma parte, en donde... ¿Y participan varios países? Participan varios países de América Latina, de África, de Asia, de Europa, en donde están planteando igualmente cancelar las deudas ilegítimas y destinar esos recursos para el bienestar del Como sería pueblo. En primer lugar el FOBAPROA, ¿verdad? Entonces, tiene que haber comisiones auditoras ciudadanas, con participación ciudadana, para que se conozca realmente qué fue lo que pasó con esos dineros públicos. En México hay un comité auditor gubernamental, pero pues sus informes prácticamente avalan todo lo que han hecho todos los gobiernos.
O sea, para ellos todo lo que hicieron los gobiernos pasados fue bien. O sea, Es la que llaman la Auditoría Superior de la la Auditoría Federación. Superior de la Federación, algo así. Mm. Entonces nosotros queremos una nueva auditoría. Ahora, volviendo a lo del nerviosismo del mercado, de que puede generar espanto, fuga de capitales, pues no es cierto, porque se trata de negociar, porque a fin de cuentas, suspender el pago es para que se recupere la economía a nivel mundial, para que se recupere nuestra economía, para que haya más recursos, porque de otra forma el dinero se está invirtiendo en pura especulación. No se está invirtiendo en actividades productivas. Entonces, los bancos generan dinero, el dinero crea dinero, pero dinero especulativo. No hay producción. No se va a producción. Entonces, se requiere una nueva reestructura internacional del sistema monetario y financiero internacional. Y creo que México lo puede contribuir junto con otros países pobres latinoamericanos en impulsar un nuevo orden internacional. O sea, yo pienso, soy optimista de que esto es por el bien de la humanidad, no hay otra salida. Lo otro es la hecatombe, es la crisis. Entonces tiene que haber salidas para el progreso de la humanidad. Y va a llegar el punto que no se va a poder pagar la deuda. Es como un monstruo que mientras más No se va a pagar. traga, más crece hasta que o sea, explota. Es impagable. O sea, como te digo, o sea, si juntamos todos los dineros y las chequeras que hay aquí en México, no alcanzan. O sea, es una deuda impagable. O sea, sí. Cada mexicano debemos alrededor de 100,000 pesos. Desde que nace. Si a ti te llegan y te dicen, a ver, me debes 100,000 pesos y tu familia son 500,000, dices, no, espérate, a ver dónde, cómo, cuándo, ¿no? O sea, una auditoría primero y no estar pagando a ciegas. Sí, la verdad que el problema de la deuda prácticamente ya es usura, o sea, es un robo, pues, duele decirlo, pero así están funcionando el sistema bancario internacional. O sea, es un verdadero saqueo que están haciendo de los recursos de los pueblos que no tienen para construir escuelas, no hay dinero para acabar con el daño ecológico que están produciendo. Y ese dinero necesario para la naturaleza, para la vida, se está yendo a engordar a los grandes capitales. O sea, ese es el verdadero problema de fondo. Y entonces... ¿Y cómo sientes que va avanzando la conciencia en México de este problema? Y a raíz de la labor de la promotora, ¿cómo está incidiendo en visibilizar el problema de la deuda? Yo creo que, yo pienso que sí está, porque este problema no es nuevo, ¿no? O sea, te decía que Fidel Castro lo planteó, planteó la cancelación de la deuda, e incluso ha habido movimientos en otros lados, de que nuestra deuda es también con la naturaleza. Con la naturaleza. Y también Fidel Castro planteó, no se pague la deuda pública para pagar la deuda climática. Sí. Y si es una demanda... Él ha venido insistiendo desde los 80, los 90 y hasta antes de morir. Él siempre planteó el problema de la deuda, Fidel Castro. ¿Te acuerdas de los paros cívicos que hubo aquí en México en 1984, 85? Sí. Una de las demandas ya entonces, 40 años, era la suspensión de pago de la deuda. Sí, hubo grandes movilizaciones. O sea, fue una bandera del movimiento popular aquí en México, como lo fue en otros países. El problema está en que mientras aumente la inestabilidad económica, la inseguridad, los bajos salarios, el desempleo, la pobreza, el problema de la deuda va a salir a relucir, porque uno se va a dar cuenta cómo es que no tengo dinero para construir escuelas
pero sí tengo dinero para pagarle a los grandes bancos. Ujú. Eso es una injusticia. Y se nos dice, es que México tiene la capacidad de pagar. Tenemos una deuda sustentable. Es que en realidad no es sustentable nuestra deuda. La promotora ha hecho trabajos, estudios, donde el presupuesto de todos los programas sociales en este año, de todos los programas sociales de apoyos a adultos mayores, Sembrando Vida, apoyos a jóvenes trabajando para el futuro, becas a la primaria, secundarias, a discapacitados, a mujeres, todos sus grandes programas sociales, que son un avance del gobierno mexicano, suman menos de la mitad de lo que se paga por la deuda pública. O sea que primero la deuda. Entonces, en los hechos, se está privilegiando el pago de la deuda que los programas sociales. Si no se pagara la deuda, tendríamos dinero para pagar el doble o el triple de los programas sociales. Nosotros decimos, se requiere que esos fondos del no pago de la deuda se destinen para un programa de reconstrucción nacional, un programa emergente nacional. Que esos recursos se pueden destinar para cultura, para educación, para salud, para el campo, para ecología, para empleos, ¿no? Es tan necesario. Para muchas cosas, hay grandes necesidades, obras públicas, seguridad. O sea, nuestra lista de problemas, necesidades es interminable en México. Lo que no es interminable son los recursos. Pero ahí están. Eso es. Pues muchas felicidades por esa labor de la promotora. ¿Tú qué llamado harías a nuestra audiencia? ¿Qué tenemos que hacer? ¿En qué podemos contribuir? ¿Cómo podemos poner nuestro grano de arena en esta lucha para liberarnos de esa enorme carga de la deuda pública? Pues México ha mostrado que no quiere ser esclavo de nadie. Nuestras grandes revoluciones o transformaciones, le llaman otros, nuestras grandes revoluciones fueron por liberarse de la esclavitud, de la pobreza, de la opresión, del dominio extranjero, la independencia mexicana, del dominio español, la reforma, la revolución mexicana, las expropiaciones. Nuestra lucha de México es una lucha por la liberación, en contra de la esclavitud. Y el problema de la deuda es una forma de esclavitud. Entonces, el progreso de México es un progreso de liberación. Entonces, la solución de la deuda tiene que ser resuelta para seguir esta lucha nacional liberadora, que es mundial. Y es tarea de todas, de todos, sobre todo de los y las jóvenes, porque ¿qué futuro va a tener la juventud mexicana si están cerradas las oportunidades, los empleos? Los jóvenes actualmente se emplean ya sin prestaciones ni pensiones. Entonces, bueno, la juventud tiene que abrirse de paso y para eso los recursos se necesitan para el desarrollo y el bienestar y no para engordar a los acreedores. Además, el cobrar impuestos a las grandes fortunas también y a las corporaciones, pues es una vía para que el Estado pueda casi duplicar su presupuesto y poder tener un gasto que realmente solucione problemas y necesidades. Pero bueno, para eso tenemos que movilizarnos y apoyar a la promotora por la suspensión del pago de la deuda pública. La promotora tiene una página se llama nomasdeuda.org y una página de Facebook con la promotora. Busquen la página de la promotora, tiene información muy importante. Hay aportaciones muy valiosas de Héctor Torres González, que estudia la economía, pero desde la perspectiva de los intereses populares. Y es
un aporte muy importante el que realiza Héctor, que es un economista revolucionario. Gracias. Muy buenas tardes. Gracias. Hasta luego. Encantado.